Señor Jesús, te damos gracias por tu amor y porque tú deseas protegernos de todo mal por la salvación que ya realizaste en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, somos nosotros quienes debemos luchar cada día para hacer frente al mal. Somos pecadores, pero tú ya has muerto por nuestros pecados. Y en la reconciliación, en el sacramento de la confesión, encontramos la gracia para permanecer en gracia unido al de la Eucaristía. Señor, independientemente de ser pecadores, al Señor que vivamos en santidad, líbranos de todo mal y haz que seamos capaces de combatir al mal y de no caer en tentación respecto al mal, aunque sea revestido de bien humanístico. Todo bien que el mal nos presenta para que hagamos algo y distraernos de la misión que Dios nos encomienda, Señor, la que tú nos das cada día, muchas veces quiere destruirnos, pero quiere apartarnos de tu camino, revistiéndolo todo de bien. Por eso, Señor, queremos hoy pedir la presencia aquí de tus ángeles, de tus arcángeles. Hoy día de San Miguel Arcángel, San Rafael y San Gabriel, pedimos la presencia de los arcángeles, pedimos la presencia de los ángeles, de esos sirvientes tuyos que tú has puesto como guardianes nuestros para ayudarnos a crecer en el amor. Señor, haz que podamos comprender hoy cuál es la teología real de los ángeles y que no la confundamos con aquellas que el diablo ya ha revestido de presunto bien, pero que forman partes de creencias que quieren apartarnos del camino. Esas teologías angélicas creadas por la nueva era y que nada tienen que ver con el poder de esos ángeles que guardan los caminos y la voluntad de Dios y que han sido puestos para que el mal no pueda destruirnos si nosotros somos capaces de llamar a esos ángeles, de pedir a esos ángeles que vengan en nuestro auxilio. Como dice el Salmo de hoy, delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca, canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Estamos centrando precisamente este inicio del amor del mal en que la gloria del Señor es grande. Por lo tanto, si nosotros nos acogemos a esa gloria, el maligno, el mal, Satanás, el diablo,
va a poder zarandearnos como Él desearía, porque Él desea, y lo hemos dicho, nuestra destrucción. Entonces, debemos tener clara esa centralidad del poder de lo alto, del poder de Dios. Un poder de Dios que alcanza a todos y que en la primera lectura de hoy, lectura del profeta Daniel en el capítulo 7, dice: miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Yo vi en una visión nocturna venir una especie de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano venerable y llegó hasta su presencia. A él le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su poder es eterno, no cesará, su reino no acabará. Esa visión de Daniel, donde ya el Padre ha dado poder a Cristo por siempre, esa centralidad en la creación de Cristo mismo desde el principio, ese poder que Dios ha dado a Cristo desde el principio, como Hijo único del Padre, y ese poder que nos ha sido dado después del pecado original por el mismo Cristo en la cruz, para poder alcanzar ese reino y poderlo empezar a vivir aquí. El reino de los cielos está en medio de ustedes. Y el Señor ha puesto a los ángeles y a los arcángeles especialmente, pero también a los ángeles, para que sean instrumentos, esos instrumentos que les sirven para que su reino prevalezca. No olvidemos que el diablo es un ángel que por envidia se revela, y en esa revelación lo que quiere destruir es las criaturas de Dios, porque no puede destruir ese poder eterno que durará con gloria para siempre. Esta visión de Daniel, de esa gran gloria, ¿cómo no vemos la gloria de Dios en nuestra vida? Porque esperamos ver los efectos especiales de una película. La gloria de Dios es como el paso de Jesús por la tierra. Jesús no hizo ruido, pero Jesús vivió enseñándonos a vivir para ser felices. Entonces no se trata de que nos vean que nos suceden cosas heroicas, sino se trata que haciendo lo que Cristo nos enseñó, lucharemos y haremos frente al mal, viviremos instaurando el reino y gozaremos de la gloria de la eternidad de Cristo. Si nuestro futuro está en el cielo, ¿por qué no anticiparlo lo antes posible? ¿Por qué no lo anticipamos? Siempre somos tercos, como el Señor decía a sus discípulos, son tercos de corazón. ¿Por qué no vivir en la tierra como si estuviéramos en el cielo? ¿Por qué estamos apegados al espíritu de este mundo, que es todo lo del mundo, que es contrario a la voluntad de Dios? Si hemos de vivir para siempre en el cielo con nuestros hermanos, ¿por qué nos entrenamos ya ahora? ¿Por qué durante nuestra jornada terrena no buscamos más espacios para conversar con Jesús y con la Virgen María? ¿Por qué no cultivamos una amistad más íntima con nuestros santos predilectos? ¿Por qué no tenemos más familiaridad con los ángeles? Es que eso no queda bien. Si son los ángeles de la nueva era,
Entonces te dan una lista espectacular que cada uno... Bueno, hay múltiples cosas, de eso hablaremos más profundamente otro día. Entonces a lo mejor tenemos tiempo, pero como en la Iglesia los ángeles tienen personalidad unidos al poder de Dios. Sin mí no podéis hacer nada, igual que el hombre. Entonces eso ya no... Los ángeles de la nueva era, cada uno es una especie de ídolo de Dios. Los ángeles, ¿no? Y fijémonos que debemos ser sencillos de corazón. Y esto no para desentendernos de nuestros compromisos temporales, sino para ser más responsables y avanzar esa vida del cielo aquí. Por ejemplo, San Miguel Arcángel, que hoy celebramos. ¿Qué significa? ¿Quién como Dios? San Miguel Arcángel es el que protege de todo mal. Ese que dice y tiene lucha con el diablo y tiene la última palabra en todo, porque la palabra no es de él, es del Altísimo de Dios. Hoy, en los lugares donde se lea la otra lectura que hay en la liturgia, que es la del Apocalipsis 12, 7, 12, dice: se trabó una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles declararon guerra al dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no vencieron. Y no quedó lugar para ellos en el cielo. Y al gran dragón, a la serpiente primordial que se llama Diablo y Satanás, y extravía la tierra entera, le precipitaron a la tierra y a sus ángeles con él. Se oyó una gran voz en el cielo: ya llega la victoria, el poder y el reino de nuestro Dios, y el mando de su Mesías, porque han derribado al acusador de nuestros hermanos, al que los acusaba noche y día ante nuestro Dios. Ellos lo vencieron con la sangre del Cordero y con la palabra del testimonio que dieron, pues no amaron tanto la vida como para rechazar la muerte. Por eso, alegraos cielos y los que en ellos habitáis. Miguel lucha para instaurar la verdad de Dios, para reponer esa verdad que el diablo quiere imponer en la tierra. Dice: extravía la tierra entera, dice el Apocalipsis. Eso es lo que dice. Entonces, fue su divisa de guerra contra Lucifer, la de Miguel, contra Lucifer y los ángeles rebeldes, la que entabló San Miguel con ellos. Cuando querían igualarse al Creador Satanás y Lucifer, Miguel planta cara. Por eso se dice: ¿quién como Dios? Porque Miguel dice: Dios es el que tiene poder por toda la eternidad y ha vencido por la sangre del Cordero en la cruz. Todos los extravíos de la tierra son ganados por el Cordero, por la sangre del Cordero y con el poder de la palabra de Cristo, que es el mismo Cordero en la cruz. Allí fue derrotado Satanás, pero fue derrotado siempre que uno se acoja a esa salvación. Y eso que repetimos tanto, lo repetimos para que el Señor nos lo vaya interiorizando realmente, porque el mal que hay en la tierra es consecuencia de los actos de los hombres. San Miguel Arcángel es el defensor de la justicia. Por eso se le representa con una balanza. Dios hará justicia.
Cuando hablamos de justicia pensamos que Dios hará daño al que nos ha dañado. No, Dios impondrá su poder, su gloria y su salvación, haciendo justicia y derrotando el mal. Y ahí es donde no podemos comprender ese concepto de justicia que nosotros tenemos y que en nuestro corazón muchas veces entronca con el Antiguo Testamento. Quien la ha hecho que la pague. Dios quiere recuperar aquel que nos ha hecho daño, pese a no estar de acuerdo con el mal que ha hecho, y lo intentará hasta el final de los tiempos. Pero la justicia del Señor será su poder y su gloria, si alguien rechaza ese poder y esa gloria de manera consciente. Por eso, San Miguel es el protector de la Iglesia. San Miguel Arcángel es la fiesta más antigua en honor de los ángeles. Es el patrono de los radiólogos y de los policías. Fijémonos que San Miguel Arcángel tiene una oración muy cortita y que, si ustedes la dicen por ahí, antes se decía en muchos lugares, incluso algún papa la llegó a hacer recitar, pero ha ido perdiendo, porque claro, no está de moda, es antiguo hablar del diablo. Yo no veo que sea antiguo hablar de inundaciones, porque si llueve mucho y se inunda, eso no pasaba hace años, pasa incluso en los lugares modernos. Ahora, de hacer frente al mal que quiere destruir el bien más preciado que tendremos para siempre, que es la vida eterna, eso es anticuado. Cuando resulta que estamos hablando de el hombre quiere ser inmortal porque Dios ha puesto en su corazón la inmortalidad de la eternidad. Por eso el hombre busca siempre cómo vivir más años y más años y no desea morir, porque Dios ha puesto en él el soplo de vida para siempre. Pero ese soplo de vida para siempre es en la presencia de Dios. Y ahí es donde nosotros queremos reducir esa vida a 4 placeres sensibles, terrenos. Y eso está provocado por el mal. Vamos a seguir ahora con los demás arcángeles, pero antes voy a decir lo que ha dicho con claridad esta mañana el Papa Francisco, y que es lo que intento yo transmitirles en la Casa Santa Marta, en la capilla de la Casa Santa Marta, donde vive en la misa de hoy, Día de los Arcángeles. Dice: Satanás presenta las cosas como buenas, pero quiere destruir a la humanidad, y los ángeles nos defienden, porque los ángeles defienden, como decía la palabra que hemos escuchado de Daniel, defienden, esos siervos defienden a Dios, porque lo que el diablo quiere destruir es la creación de Dios, el amor de Dios en nosotros. Él nos quisiera matar físicamente si pudiera, pero sobre todo lo que quiere destruir es la comunión nuestra con Dios. Por eso no rezamos o hacemos saltar la oración de nuestras vidas, porque eso revestido de bien, bueno, es que tengo que ir a trabajar, es que tengo que atender a mis hijos, es que tengo que, con ese bien que queremos hacer, salta la relación con aquel que nos da la vida. Si uno debe llevar un respirador porque no respira bien y se desconecta, se ahoga. En cambio, esto que comprendemos tan rápidamente, no lo comprendemos con el Señor. Dios es aquel que nos da el soplo de vida y nos sostiene vivos a cada segundo. Si nosotros no estamos comunicados con Él, poniendo en Él toda nuestra vida,
ahogamos. El mal tiene poder. Pedir ayuda a los ángeles es una opción nuestra, el Señor nos ha puesto. La oración, decía, de San Miguel Arcángel es muy sencilla. Y yo debo decir que por sencilla pasa como con el Ave María. Por las experiencias que yo he tenido con el mal, hubo una época en que yo tuve que descubrir el poder del mal. Y como siempre, precisamente porque mi profesión ha sido la periodística, he ejercido muchos años de periodista en el mundo secular, en periódicos, radios, haciendo temas de todo tipo, economía, política, sucesos, tribunales, etc. El Señor, pese a que yo siempre he estado yendo a la iglesia desde pequeño, cumpliendo, mi conversión llegó a los 33 años, en el año 1989. Y mi conversión estuvo acompañada de momentos no graves, porque no hubo ningún hecho de gravedad, pero sí de desconcierto. En la casa donde vivía, con otros familiares, empezaron a suceder cosas extrañas. Tuvimos, yo que era de los acostumbrados a comprobar todo, como debía hacer un periodista, no podía entender por qué pasaba aquello. Parecía que aquella casa podía haber tenido personas en el antepasado que hubieran hecho cosas, etcétera, etcétera. Pero vivimos un proceso de más de un año haciendo frente al mal y conociendo de manera práctica que la vida espiritual es un continuo combate contra el mal. Hay que luchar, y eso el Papa también lo ha dicho esta mañana. Si no luchamos acogiéndonos al Señor, nos derrotará el diablo. Hay que luchar, hay un combate. Y yo me acuerdo que en ese combate acudimos a la iglesia. Pero en la iglesia descubrimos, y más aquí en la zona de Occidente, y en la zona de Cataluña, en España, donde estamos, que no había en aquel entonces ni exorcistas, ni personas que estuvieran al corriente de qué se podía hacer. Lo primero que nos han pedido, claro, es un certificado psiquiátrico. Nosotros nos sometimos a exámenes. Yo no tenía ningún inconveniente, porque yo veía desde hacer al diablo agujeros en la pared, con músicas espectaculares como si hubiera una orquesta sinfónica de 1000 componentes dentro de la habitación cuando no había nada, a salir fuego de debajo de la cama, a todo lo que se puedan imaginar. Claro, esto sin haber hecho nada. Y yo siempre he sido un pecador y he tenido mis pecados, y a posteriori, quizás de entonces, cuando yo he estado convertido, he tenido algún pecado muy superior, del cual he sido perdonado por el Señor, de los que había. O sea, yo no había ni ido a lugares raros, y nos encontramos con aquello, y sin respuesta, y debiendo seguir el Espíritu Santo, el Señor empezó a poner personas, sacerdotes, alguno de la renovación, como el padre Miquel Peix, al padre Jaime Burke, los dos están en el cielo, y ya murieron. Y ellos nos encaminaron a ese mantener un combate y a una conversión total en nuestras vidas, a ese combate para siempre. Y ahí es donde aprendimos en la práctica cómo hacer frente al mal. Pero les decía eso
a cuento de la oración de San Miguel Arcángel. Yo he visto participando en exorcismos, ayudando a exorcistas, haciendo oraciones de liberación con otras personas en comunidad, he visto el poder del Ave María. Muchas veces en la iglesia se charla mucho para hacer oraciones, el poder de la oración en lenguas de la renovación, pero el poder del Ave María, el Ave María tiene un poder grande ante el diablo. A veces hay que rezar 50 Ave Marías, pero ¿cómo el diablo es sometido por el poder de la Virgen? Porque el diablo quería destruir en su batalla al Cordero inmolado, aquel que venía a morir por nuestros pecados para vencerlo en el vientre de María. Ahí está esa batalla del Apocalipsis, la mujer. Ahí empieza el combate. El diablo no puede soportar que Cristo le ha vencido. Y por lo tanto, cuando hablamos del diablo, debemos hablar de la victoria de Jesucristo, no del diablo tiene poder. El diablo tiene poder, si se lo damos, si nos ponemos en cosas que no debemos, pero entonces es nuestra responsabilidad. ¿El diablo puede molestarnos? Sí. Ya dije, incluso el Señor puede permitir, y lo decía la semana pasada, o hace dos, que haya santos, como la Madre Teresa de Calcuta, que han tenido que ser exorcitados, pero no porque hubieran hecho algo, sino porque el Señor ha permitido esa prueba de fidelidad, dejando que el diablo molestara. Eso son otras cosas. Pero, de ordinario, nuestra defensa ante el diablo es no pecar, es acogernos a la salvación, es no dejarnos disfrazar de cosas. Decía, he visto el poder del Ave María, pero he visto el poder de la oración de San Miguel Arcángel, que es tan cortita y tan antigua, pero también yo, cuando conocía a Mal, cuando pasaban aquellos fenómenos, veía cómo el Señor cortaba. Si uno rezaba la oración a San Miguel con el Ave María, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo y defensa contra la perversidad y acechanzas del diablo. Reprímelo, Dios, te pedimos suplicante. Y tú, y príncipe de la milicia celestial, con el divino poder arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan dispersos por el mundo. Invoquemos a San Miguel Arcángel para que defienda nuestra vida, pero también las de los nuestros. La vida comunitaria. Y va a contar ahora, por ejemplo, la vida comunitaria, la de las familias, ahora que va a empezar el sínodo de las familias. Las tecnologías, lo decíamos la semana pasada, el diablo las ha hecho servir para aislar a la gente. Utilizar una tablet, un ordenador, utilizar cualquier cosa, no debe ser malo si es para una faena concreta. Pero el diablo, con el permiso de los que creen y los que no, dice el Apocalipsis que extravía la tierra entera, a los que creen y a los que no. ¿Qué ha hecho? Aislarlos, porque hemos sido creados para amar. Todos tenemos el sello del amor, imagen y semejanza de Dios en el amor. Y el amor solo es posible dando al otro. Si tú y yo, en lugar de relacionarnos entre nosotros en casa, tenemos un móvil y durante la comida andamos whatsappeando, a mí me han explicado que hasta en las mesas cuando se reúnen a comer amigos, a veces en lugar de hablar se pasan mensajes de unos a otros para reírse de los demás. Y eso hace listo, pero eso es
contrario totalmente al amor. ¿Ven? Nos estamos pasando un rato divertido, el diablo, como decía el Papa, lo reviste de bien, pero resulta que ha destruido el amor y la relación y me ha enganchado a unas máquinas que contaba la semana pasada. Los que las han creado no dejan a sus hijos ir a colegios donde utilicen ni una sola máquina. Es más, en su casa no tienen ni teléfono móvil. Cuando el creador del negocio lleva a colegios que se paga mucho dinero en el propio campus del Silicon Valley, donde están todas las empresas tecnológicas en los Estados Unidos, a sus hijos, sin que haya eso, como los demás, esto es la obra del diablo, para destruir el amor, para destruir las familias, para destruir las relaciones entre amigos. Hace unos días, una persona, hablando de que eso que el diablo viste las cosas de bien. Una cosa es que todo es lícito, como dice Pablo, San Pablo lo dice en una de sus cartas, todo es lícito, pero no todo nos conviene. Todo lo que hagamos debe estar ordenado a nuestra salvación y al combate con el mal. Entonces, debemos orar y no ser prontos a decidir, no querer decidir antes de hora las cosas. Y por lo tanto, dañarnos de inmediato. Nos ha llamado una persona que ha dicho, mire, claro, ya sabe usted cómo está la vida. Sí. Y yo por ganar un dinerito tenía en mi almacén una serie de cosas y he hecho tratos con una persona. Pues claro, así ganaba un dinerito de más. Claro, hay que mantener a la familia. Bien, esta persona no es una persona pobre en el sentido de que no tenga ni qué comer ni qué hacer. Es una persona que siempre le ha gustado mucho el dinero, pero que además es creyente. Y entonces, lo siguiente que decía es, miren, ahora resulta que yo, en lugar de ganar dinero, la persona a quien le he dado el material para hacer negocio con ella, porque así salía todo ese material que tengo ahí parado, ahora no me paga un duro, y encima he visto que es muy peligrosa, que hasta tengo miedo que mate a mis hijos adolescentes si le reclamo un solo céntimo. Ah, pero Dios tiene poder, ¿qué debo hacer? Perdón, ¿usted le ha preguntado al Señor si quería que hiciera ese negocio? Porque claro, dice San Pablo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el apego a las cosas del mundo. Entonces, es evidente que todos, bajo el prisma de revestir las cosas del bien, debo ganar dinero para sostener a mi familia. Bajo ese debo ganar dinero para sostener a mi familia, lo que no podemos hacer es ganar dinero a cualquier precio. Luego, incluso para coger un trabajo, debemos procurar escuchar al Señor. Señor, tengo que joder esto, entonces, ¿me conviene esto? O a lo mejor tengo que hacer un poco de ayuno unos días y ya me dirás otra cosa. No es el caso de la persona, porque no, sino que hay una parte ahí de deseo de tener y tener. Y sin entrar en el juicio de las heridas que provocan a esa persona esas reacciones. Esa persona reacciona de esa manera por las heridas. Estoy contando esto no como una crítica a esa persona, sino como un ejemplo de lo sutil, ¿no?,
que puede actuar el diablo. Bueno, es que yo no he matado a nadie, es que no he hecho daño a nadie. Luego el diablo no hace nada, no me he ido a la cama con la vecina. El mero hecho de tramar el mal, voy a hacer esto porque así el otro hará lo otro. Y entonces, o sea, la trama proviene del diablo. Las cosas de la luz se hacen a la luz. Si uno se enfada en público. O dice, este se enfada, sí. ¿Y qué? Pero no va por detrás, no me enfado, pero te vas a enterar, verás como mañana te echan del trabajo, porque se lo he dicho yo a ese que es mi amigo, y por haberme dicho eso yo te digo, muy bien amigo, y luego hago que te echen del trabajo. Es mejor enfadarnos en público, es mejor mostrarnos como somos, es mejor pedir perdón si nos hemos equivocado en público, que no tramar. Y ahí están las tramas. Algún obispo lo decía también respecto al tema del Estado Islámico, ¿no? El problema del Estado Islámico, decía alguno de los obispos de la zona de Irak, es un problema de las oscuras tramas políticas que hay, de algunos que mandan. Y tanto los que mandan como los que creen, como en la Iglesia mucha gente, por eso San Miguel Arcángel es el protector del cuerpo de Cristo, porque es aquel que dice, lleva el nombre de como que Dios protege ese cuerpo de Cristo que nunca será corrupto, porque es el que protege el reino de Dios. Pero hay mucha gente que va a la Iglesia, que vamos y que hemos pecado respecto a tramas, a hacer el mal de manera sutil, sin que nadie se entere. Cuando uno hace el mal sin que nadie se entere, es igual pecado. Y eso daña. Y eso es hacer la obra del diablo. Y eso es un primer nivel. Luego si ponemos a traficar con conceptos como la nueva era, los ángeles, o como el Reiki, ¿no? El Reiki tiene una buena misión. Las mujeres o hombres que hacen Reiki, yo saco la energía. Hay una energía aquí, allá, se explica, pero esas energías acaban, en muchos casos, haciendo una idolatría de uno mismo y centrándose uno en uno mismo. Bueno, ya hemos visto que le ha pasado al pobre Dalai Lama, ¿no? Que resulta que todo el mundo se reencarnaba hasta ahora, y ahora ya no hay reencarnación. El Dalai Lama dice que detrás de él no se reencarna nadie, que puede salir uno de peor. Bueno, ¿no decíamos que la reencarnación era para mejorar la especie, no? Si uno hacía bien, luego se reencarnaba en uno mejor. Ahora el Dalai Lama ya termina, ha dicho que terminaba, que no habrá sucesor, que no hay reencarnación de él. Miren, lo que hay es que Dios ama al Dalai Lama y ama a todos. Y no podemos vivir revestidos de una presunta bondad, engañados y perdiendo el tiempo. Es verdad que hay personas que van dando abrazos por el mundo y eso da autoestima. Los cristianos también deben abrazarse, no armando jaleo en la paz, como dice el correspondiente dicasterio de la liturgia, sino deben abrazarse dedicándose tiempo después y antes de las Eucaristías y de sus reuniones. Abrazarse no es malo, pero el amor de Dios es la entrega de la vida por el otro. Voy a seguir con el tema de los ángeles y vamos a ver que Gabriel, ¿qué es lo que significa Gabriel? Fortaleza de Dios. ¿Cuándo llamamos a Gabriel, al arcángel Gabriel, que también celebramos? Es la fortaleza de Dios.
para confirmar la voluntad de Dios. Ahí está el arcángel Gabriel. Y fortaleza de Dios es el gran anunciador, es el gran mensajero celestial. Dios habla a nuestro corazón como habla el de Gabriel, pero cuando queremos confirmar algo que pensamos que el Señor nos está mostrando para nuestra vida, haremos bien en invocar a Gabriel, para no ser o caer en el engaño del diablo. Gabriel anunció a Zacarías el nacimiento del precursor de Jesús, Juan Bautista, y 6 meses después se presentó en Nazaret y trajo a María la noticia más grande, la que nos dará el poder de la salvación, el nacimiento de Jesús por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, Gabriel le dice a María algo y ella dice: hágase en mí según tu palabra. Gabriel puede ser aquel que nos dé la fortaleza para llevar la obra de Dios adelante cuando tenemos algo en el corazón que creemos que viene de Dios y no tenemos la fuerza para hacerlo. Haremos bien de invocar a Gabriel en eso. Por eso Gabriel es patrono de las comunicaciones y de los filatelistas, los que hacen filatelia, los de los sellos, la comunicación. Gabriel es el que comunica a Dios. El embajador San Gabriel es también patrono de los embajadores. Él es el embajador de Dios, aquel que dice: el Señor quiere esto, te lo confirmo. ¿Y Rafael? ¿Qué significa Rafael? Medicina de Dios. Rafael curó a Tobit y acompañó a su hijo Tobías en el viaje que emprendió enviado por su padre. Curó también a Sara, la mujer de Tobías. Es el acompañante fiel y portador de salud. Acompañante fiel y portador de salud. Es patrono de los novios y de los esposos. Le tienen también por patrono los caminantes, los marineros, los ciegos, los enfermos de peste, los farmacéuticos y los médicos. Medicina de Dios. Fijémonos que las 3 misiones de los arcángeles son las 3 misiones que nos indican cómo hacer frente al mal. Ser medicina de Dios para los demás, orar por la curación de los demás. Para eso debemos estar nosotros sanos espiritualmente. Ser mensajero de Dios y mostrar a los demás a Dios para que vayan a sus pies. Pero para eso debemos ir nosotros, si no nos creerán. Y Miguel, ese Miguel que significa ¿quién como Dios? Saber decir a la gente no con palabras, sino con obras, solo Dios basta. Pero invocando a los arcángeles, tendremos una buena herramienta para hacer frente al mal. No quisiera terminar antes de nada sin hacer una oración invocando a los arcángeles, uniéndola primero que todo a la oración que el Papa Francisco ha compuesto para el sínodo de la familia y por la cual ha pedido que oremos todos nuestros grupos, todos aquellos que interceden con nosotros por la curación, por el progreso de tantas personas en el mundo en el teléfono de la oración. Pedimos que se unan a la petición del Papa Francisco de orar por este sínodo de los obispos dedicado a la familia que empezará
ahora a principios de octubre y se desarrollará en las primeras semanas de octubre. Es por eso que antes de terminar invocando a los arcángeles, vamos a hacer esta primera oración del Papa por este signo. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor verdadero del amor. En vosotros confiamos, ahora nos dirigimos para que como Santa Familia de Nazaret hagáis también de nuestras familias un lugar de comunión y un cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca no haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón o de división, que cada persona que haya estado herida y escandalizada sea pronto consolada y curada. Santa Familia de Nazaret, que el próximo sínodo de los obispos haga tomar conciencia a todo el mundo del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Santos arcángeles de Dios, Miguel, Gabriel y Rafael, poned en nuestro corazón la fortaleza necesaria para vivir la voluntad de Dios, para ser luchadores frente al mal, para ser antorchas humanas que iluminen con su vida el camino de aquellos que andan perdidos, que puedan acogerse a Dios, que puedan ver como nosotros con nuestro ejemplo decimos solo Dios basta, como San Miguel que protege la vida de Dios, que seamos protectores de la vida de Dios en nuestras familias, en nosotros mismos primero, para poder proteger a los demás. Que no nos dejemos arrebatar por el enemigo gastando energías en cosas inútiles, aquello que Dios nos pide como misión presente en cada momento. Al Señor, que realmente anunciemos tu palabra a todo el mundo como Gabriel y como Rafael, ser fuentes de curación, de esa curación que todos necesitamos, curación que nos fortalecerá para hacer frente al mal. Quita de nosotros las heridas que nos quiebran, esas heridas de la vida de falta de autoestima, esas heridas de los momentos en los que nos hemos sentido despreciados, esas heridas en las que nos hemos sentido ridiculizados, esas heridas de odio y resentimiento hacia personas que nos han quitado, incluso familiares, aquello que era nuestro, rivalizando por problemas de herencia o de otras cuestiones. Ven, Señor Jesús, con todos tus ángeles y arcángeles, a poner luz en nuestros corazones para que realmente podamos permanecer a tus pies, a esos pies como estuvo María al pie de la cruz, sabiendo que tus promesas se cumplirían. Señor, que sepamos que nuestro combate es para vivir la vida eterna y empezarla a vivir aquí, que el diablo ya ha sido derrotado y que tú eres el centro del universo, tú el Cordero inmolado, aquel que con tu sangre ya venciste al enemigo hace 2014 años. Bendito y alabado seas, Señor, con los ángeles y los santos, con el Padre del cielo, María, José y todos aquellos que están en tu presencia. Amén.